Realmente ya es mi cuarta interacción con ustedes y me honra mucho y también me satisface, me complace mucho la posibilidad, la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes una investigación en particular que es la continuidad de un proyecto ya de largo aliento que estamos adelantando aquí en el grupo de investigaciones Glota. Entonces yo trataré de ir leyendo, pero ir presentando la propuesta como tal de investigación y dejar un espacio para que ustedes, pues, si tienen inquietudes, preguntas, observaciones, sugerencias, porque el proyecto se está ejecutando, va en la mitad de su ejecución, hagan todas o expresen todas las opiniones que a bien tengan, porque siempre estos intercambios enriquecen las propuestas. Entonces, bueno, voy a hablar aquí de un proyecto que hace parte de una línea de investigación ya que estamos tratando de consolidar en el grupo de investigación en Glota. Por eso le he titulado la presentación de hoy, La regulación del español como lengua nacional, enfoque glotopolítico. Esta conferencia va a mostrar avances del proyecto de investigación en desarrollo titulado Gramática y Sociedad Colombiana, corregir y controlar el uso de la lengua nacional desde las columnas de divulgación lingüística. Este proyecto participó de la convocatoria de este año, de comienzos de año, del año pasado, y está financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Industrial de Santander, y es dirigido por el profesor Giovanni Olave Arias, y yo soy coinvestigador. Nosotros estamos los dos aquí, pero el profesor Giovanni, todos estamos aquí en el tema de cierre de semestre y tenemos cruzadas las actividades, estamos haciendo exámenes, evaluaciones, etcétera. Entonces, la idea es que de este proyecto es establecer cómo ha sido corregido y controlado el uso de la lengua nacional desde columnas de divulgación lingüística en la prensa colombiana durante el tránsito del siglo XX al siglo XXI, que es un periodo que no se ha explorado. De hecho, a riesgo de ser un poco, de pronto, de pecar de poco modesto, creo que estos temas, el tema del columnismo lingüístico en Colombia, es un tema por explorar, es inédito en cuanto a investigación, ¿no? Entonces, el profesor Olave y yo formamos parte del grupo de investigación en didácticas del lenguaje, las lenguas y la literatura glota de la Escuela de Idiomas, avalado por la Universidad Industrial de Santander y pues que felizmente ha sido clasificado en categoría A en la reciente medición de grupos de investigación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Siguiente, por favor. Entonces quiero mostrarles el orden de la presentación, tratar de no ser muy tedioso, de tratar digamos, de leer algunas partes, pero también conversar otras, hacer algunos comentarios al margen, y al final, pues, esperar las intervenciones que ustedes a bien tengan a hacer. Entonces, voy a hacer un resumen de la propuesta, voy a presentar el marco teórico, unos conceptos clave, pero a partir de un ejemplo muy concreto de qué es el enfoque glotopolítico, en qué consiste, ¿no? Quiero hacer aquí una aclaración. Nosotros ya venimos trabajando desde un proyecto anterior, ya cerrado el año pasado, un proyecto que tiene mucho que ver con este, y es el de los escritores colombianos frente a la lengua española. De hecho, en eso consistió la presentación que hice el año pasado en la Universidad de Pamplona, al tiempo que presenté el libro La dimensión política del lenguaje, manual, introducción a la glotopolítica, del cual hay un ejemplar en la Universidad de Pamplona. Adelanto, haciendo un poquito aquí de spoiler, que yo estaré la próxima semana en Pamplona y en Cúcuta presentando un libro que acaba de publicar la UIS, en el cual hay un capítulo mío y otros de otros colegas. No soy el editor, pero contaré allá cuál es el origen de ese libro, con investigaciones muy recientes sobre el español de Colombia. O sea que mi vínculo con la Universidad de Pamplona es activo, permanente, para honor mío, ¿no? Bueno, el estado del arte, la pregunta problema que dio origen a esto, los objetivos, la metodología, unos resultados preliminares, vamos a mitad de camino,
tenemos un equipo de auxiliares que están haciendo su trabajo de grado en la modalidad de pasantía de investigación y son los chicos que nos están ayudando a elaborar el corpus, porque es un corpus bastante grande. Las perspectivas que se abren para este tipo de investigaciones o investigaciones conexas y las referencias. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, el resumen de la propuesta, ¿no? Un poco de texto bastante recargadito. La investigación de la que voy a hablar hoy se resume de la siguiente manera. Los estudios acerca de la divulgación de la norma lingüística tienen un importante desarrollo en la actualidad y se concentran específicamente en los géneros periodísticos. Su potencia como constructores y portavoces de representaciones sobre lo que debe ser la lengua ha hecho que el espacio de la prensa sea visto como un escenario apropiado para el análisis de las ideologías lingüísticas en el discurso divulgativo. Uno de los géneros de mayor interés es la columna de opinión sobre cuestiones gramaticales o columna sobre la lengua. Ahí se me olvidó ponerle la sigla, CSL. En general, los discursos divulgativos son reproductores de valores y normas sobre la lengua, vinculados directamente con proyectos ideológicos y políticos externos al lenguaje mismo, que es lo que nosotros estudiamos, ¿no? La perspectiva glotopolítica nos permite identificar o más bien establecer la conexión entre lengua y sociedad o lengua y política, en la medida en que toda intervención sobre la lengua tiene siempre necesariamente un carácter político y por lo general las acciones políticas que en nuestro caso se resumen en la lucha por el poder entre los diferentes grupos sociales suelen apelar o acudir a la lengua como una especie de bastión para sustentar sus proyectos, bien sean nacionalistas o simplemente ideológicos. Es la conexión que se trata de hacer. Y para nosotros, la regulación, el cuidado de la lengua, para usar una expresión de Deborah Cameron, hace parte esencial de esa pugnacidad política, no solo en Colombia, sino en general en lo que llamamos los estados-nación, que se originan en la Europa moderna, en donde, por supuesto, la relación lengua-nación es fundamental. Colombia no es la excepción. Después de la Guerra de Independencia, el problema de la lengua fue central, el problema de la lengua española fue central para definir lo que habría de ser la nueva república, ¿no? Entonces, repito, las columnas de divulgación lingüística vistas como instrumentos reguladores de la discursividad prescriben eficientemente la lengua al combinar una discursividad científica, aunque también pseudocientífica, de autoridad con lo lúdico, normativo, argumentativo y metalingüístico, desde un análisis sensible a la conexión entre norma lingüística y regulación ciudadana. En esta investigación, pues vamos a interrogar la siguiente, interrogamos esos aspectos, ¿no? La siguiente diapositiva. Ahí se me fue el pedacito. Bueno, ese es el resumen de la propuesta. Nosotros, en el marco teórico pues está constituido por una serie de categorías analíticas, de categorías teóricas que nos permiten aproximarnos a ese tipo particular de regulación de la discursividad vía lengua española, ¿sí? En este sentido, la perspectiva adoptada es glotopolítica y yo ahorita voy a poner un ejemplo para que nos quede un poco claro de cuál podría ser un tema, por ejemplo, de interés para la glotopolítica o, mejor aún, cómo el lenguaje se convierte en escenario de disputas políticas, con un ejemplo muy sencillo de algo que ocurrió recientemente en México. Entonces, la perspectiva glotopolítica, porque es el marco que concilia de modo óptimo la naturaleza normativa de la lengua con su institucionalización dentro de los procesos de disputa por el poder entre las distintas organizaciones sociales. La glotopolítica, más que una ciencia, es una perspectiva, un enfoque, ¿no? Un enfoque que echa mano de elementos teóricos y metodológicos, no solo de la sociolingüística, sino también de la sociología del lenguaje, así como también de la antropología lingüística. Por ejemplo, el concepto de ideología es clave en glotopolítica. Nosotros entonces, y por supuesto del análisis del discurso, no podía dejarlo por fuera porque es fundamental, sobre todo en la parte metodológica, hecha mano de técnicas y métodos desarrollados en el análisis del discurso, que son muy productivos para los análisis que nosotros solemos hacer, para establecer esta conexión entre lengua y política. Bueno, el concepto de español como lengua nacional, fíjense que estamos jugando ahí con la
definición del español no como lengua oficial, que es lo que ocurre cuando ya un Estado vía legislativa o ejecutiva o por cualquier otro medio, determina o declara a través de algún instrumento legal la oficialidad de una lengua. Casi siempre esto va precedido de la consolidación de una lengua como lengua nacional. Y en este sentido, el español como lengua nacional se refiere fundamentalmente a que es la lengua que ha sido adoptada por la mayoría de grupos que constituyen la nación como su lengua materna, ¿sí? Hace parte de la constitución de la nacionalidad misma, pese a que estamos, por supuesto, en un país plurilingüe. Entonces, la idea de español como lengua nacional, pues, se refiere fundamentalmente a ese hecho. Aquí hay un errorcillo en la presentación, porque lo que viene ahí, el texto que está ahí, no corresponde a la definición de español como lengua nacional, es un error mío, lo acabo de ver, sino al de representación sociolingüística. Ese es otro concepto clave para nosotros. O sea, la lengua es fundamentalmente, como lo dice Rocío Caravedo, en términos como la manejamos nosotros desde la perspectiva sociológica, sociolingüística o glotopolítica, la lengua es más que un sistema autónomo, se superpone a los hablantes, que se impone a ellos, que es registrado pasivamente, como nos decía Saussure en los comienzos del siglo XIX. La lengua es sobre todo una representación, ¿no? Es algo que se concibe, se piensa y se siente y se experimenta de una manera muy particular, dependiendo de la época. En ese sentido, nosotros nos fijamos mucho o atendemos con especial atención, con especial interés, las representaciones sociolingüísticas, que son los esquemas mentales socialmente compartidos que influyen en la percepción y evaluación de los fenómenos lingüísticos. Son manifestaciones del saber popular sobre las lenguas y forman parte de un ejercicio crítico que permite al sujeto tomar como objeto su propia práctica lingüística. Entonces, cuando por ejemplo hacemos trabajos sobre actitudes lingüísticas, ¿sí? Cuando hacemos trabajos sobre creencias lingüísticas, cuando hacemos investigación sobre ideologías lingüísticas, lo que estamos es explorando cómo la lengua es representada por sus usuarios. Y en este sentido, pues, la orientación de los trabajos es distinta porque no se puede concebir la lengua por fuera de sus hablantes, ¿sí? Como lo decía Rocío Caravedo, la lengua entonces es una realidad ontológicamente subjetiva, ¿cierto? Es una realidad ontológicamente subjetiva, en el sentido de que uno es consciente de que existe algo que se llama español, pero eso que llamamos español es el resultado de lo que los hablantes consideran que es el español. Una lengua, un dialecto, una variedad, una manera de hablar elegante, históricamente afincada, etc. La siguiente. Bueno, también como estamos trabajando sobre formas de regular la discursividad a través del control de la lengua, ¿sí? O de la prescripción de ciertos usos, por supuesto el concepto de regulación y de instrumentos reguladores es fundamental para nosotros. En este caso se trata de las columnas sobre la lengua, lo que llaman los lingüistas que están haciendo, donde más se ha trabajado este tema en España, el columnismo lingüístico. Ya vamos a hablar un poco más en detalle de ello. Yo pensé que iba a leer mucho, pero bueno, estoy muy contento de no estar leyendo tanto para no aburrirlos. La regulación se refiere a la materialización de criterios valorativos sobre la calidad de la lengua, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de unidad. Y el concepto de ideologema, que también es esencial para nosotros en esta investigación, se refiere a un lugar común que integra sistemas ideológicos que funcionan como presupuestos y que pueden realizarse o no en el discurso. Por ejemplo, un ideologema que se ha encontrado en los estudios glotopolíticos es el de la lengua como una patria común. La lengua como una patria común. El español como lengua mestiza, ¿sí? Y nosotros vamos a ver más adelante qué hemos encontrado al respecto en los columnistas sobre la lengua, en el periodo que hemos acotado, ¿no? Porque ahorita en el estado del arte les voy a hablar un poco de cómo ha sido la tradición
del colonialismo lingüístico en Colombia. Otro concepto fundamental para nosotros es el de ideología lingüística, ¿no? Las ideologías lingüísticas es un concepto esencial para entender la conexión entre formas lingüísticas o usos lingüísticos y formaciones sociales. Y proviene básicamente de la antropología lingüística, ¿no? La ideología lingüística, las ideologías lingüísticas se refieren a sistemas que racionalizan las creencias y actitudes en función de las formaciones sociales. Entonces, por ejemplo, cuando un hablante, voy a poner un ejemplo muy sencillo, yo que soy profesor aquí de lingüística en las dos carreras, lenguas extranjeras con énfasis en inglés y también literatura y lengua castellana. Yo, por ejemplo, escucho, a mis estudiantes suelen decirme que ellos preferirían o ellos prefieren tener profesores con acento británico. Cuando yo les pregunto, bueno, ¿y por qué? Ellos me dicen, bueno, porque es un inglés más puro. La pureza es una ideología lingüística, la llamada ideología del purismo lingüístico, ¿sí? Es una idea que la lingüística, por supuesto, la ha descartado, no tiene base fáctica, pero sí tiene arraigo en las mentalidades de los hablantes, ¿no? De hecho, hay estudios que muestran cómo esas ideas sobre las lenguas generan enormes recursos, ¿no? Las universidades españolas, yo estudié en una universidad donde en verano, llegaban 100 estudiantes chinos convencidos de que allá iban a encontrar el español puro, el español auténtico. Yo les preguntaba a algunos compañeros del doctorado y ellos me decían, claro, Rafael, es que aquí nació el español. Y claro, para el hablante, pues a uno incluso lo sorprenden que estudiantes de un doctorado de lingüística sostengan esas ideas, pero, las creencias y las ideologías no son propias solamente de la gente profana en temas lingüísticos. Todos estamos atravesados por ellos. Hayamos estudiado lingüística o no, hay acentos que nos gustan más por las razones que sean. Bueno, sigamos entonces. Bueno, quiero poner este ejemplo. Miren, está cargadito de pantallazos de X, una red muy propicia para los debates, ¿no? Para las luchas, lo que llama mi colega Giovanni Olave, la erística, ¿no? Los combates o las disputas públicas sobre temas. Miren cómo, por ejemplo, un tema que aparentemente solo tiene que ver con la ortografía del español, se convierte en una auténtica batalla política entre derecha e izquierda. Es el uso de México o la escritura de México con J en lugar de México con X. El personaje que ven aquí, yo aquí estoy moviendo el cursor, el personaje que ven aquí es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien hace poco hizo una visita a México, no muy feliz, y pues en parte porque sostuvo cosas que en México generan mucha polémica. Por ejemplo, que México es hija de Hernán Cortés, que Hernán Cortés es el padre de México, e insisten los comentaristas y los influencers de derecha en escribir México con J, mientras las personas que están en contra de estas tendencias políticas, que probablemente están en la otra orilla, en la izquierda, defienden el uso de la escritura de México con X, ¿sí? Defienden la escritura de México con X, y nos dicen aquí, por ejemplo, ajolotizar no, la primera que dice aquí, ajolotizar no, axolotizar sí, usando ese sonido del náhuatl, ¿no? Pues viene del vocablo axolotl. Ni eso sabe la burrada. Se parece a Díaz Ayuso con su México con J. ¿Sí ven? Y aquí hay muchos comentarios. Por ejemplo, Ayuso linchada por toda la izquierda, promotora de la leyenda negra, por osar defender en México con J, en México, el buen nombre de los españoles. ¡Viva Ayuso! Esta polémica tiene siglos, ¿eh? Viene desde 1815, cuando la academia insistió en mantener la escritura de México con J o sugerir su escritura con J en lugar de X, por considerar que la X no es una grafía natural o normal en el español. Esto produjo el rechazo unánime de los académicos mexicanos, que insistieron en reivindicar el uso de X en la escritura del país, ¿sí?
Fíjense cómo si, miren este elemento, una grafía, un grafema, miren cómo es un elemento muy, muy interesante para analizarlo desde la perspectiva glotopolítica, porque se convierte inmediatamente en un gesto glotopolítico, diríamos nosotros acá, un gesto glotopolítico que con X defiende valores identitarios prehispánicos y con J mantiene la relación, el vínculo que según algunos ideólogos estrecho existe aún entre España y sus antiguas colonias. Este es un ejemplo, por ejemplo, de cómo el lenguaje se convierte en un campo de batalla político, ¿no? Era simplemente para ilustrar, no hace parte de nuestra investigación, sino que con esto, a propósito de la polémica desatada estos días por Isabel Díaz Ayuso en México, con esto se puede ejemplificar cuáles son los temas que a nosotros nos interesan, ¿no? Por supuesto, el tema de la ortografía, el tema de la elaboración de diccionarios, las respuestas a los diccionarios de la academia o las ortografías académicas por parte de los intelectuales y lingüistas hispanoamericanos son también objeto de estudio muy frecuente por la glotopolítica. La siguiente. Bueno, las investigaciones sobre el tema que nos ocupa generalmente se concentran en tres áreas, ¿no? No quiero hacer aquí una enumeración extensa de autores, pero quisiera mencionarles que lo que nosotros estamos haciendo sobre colonialismo lingüístico, modestia aparte, no tiene antecedentes en Colombia, ¿no? No tiene antecedentes en Colombia. Esto empezó un poco con el proyecto anterior que hicimos sobre los escritores colombianos ante la norma lingüística, y que nos empezó pues a partir del trabajo de archivo que hicimos en la Academia Colombiana de la Lengua, buscando los discursos de los escritores que en la última década han ingresado a la academia, etcétera. Bueno, llevó a la Hemeroteca Nacional a buscar material. Y pues, desde hace un tiempo yo ya venía trabajando a un autor, a un columnista lingüístico que es Argos, ya les hablaré un poco de él ahora, como digamos el pionero de ese columnismo lingüístico que arraigó mucho en Colombia. Ya les voy a hablar un poco de eso. Entonces, las investigaciones se han hecho sobre todo en tres áreas, ¿no? En el impacto de las ideologías lingüísticas en procesos históricos nacionales y transnacionales, ¿sí? Por ejemplo, el panhispanismo, que es considerado una auténtica ideología lingüística, la idea de que debería promoverse una norma panhispánica, ¿sí? Es decir, diccionarios, gramáticas y ortografías que traten de unificar los usos para que facilitemos la comunicación entre naciones. Fíjense que lo ideológico aquí está en el hecho de que, aun siendo tan variado el español en Hispanoamérica y en la misma España y en la misma Europa, nosotros nunca hemos tenido problemas de comunicación. Uno va a Argentina y se comunica perfectamente con los argentinos. Uno va a Chile y se comunica perfectamente con los chilenos. Sin embargo, consideren ustedes el enorme esfuerzo humano y financiero que está detrás de las políticas para agenciar la norma panhispánica, a través del Instituto Cervantes, de la RAE, de ASALE y todas las instituciones académicas que se han erigido en guardianas de la lengua, ¿no? Allá es donde vamos a llegar más adelante. ¿Qué hay de ideológico ahí? Pues lo ideológico reside precisamente en que esa aparente preocupación exclusivamente por la unidad lingüística, en el fondo, está, a ese aparente desinterés por otras cosas que no sean la lengua, a ese altruismo lingüístico, a esa preocupación genuina por la lengua, siempre le subyacen otro tipo de intereses que generalmente son políticos, ¿no? Bueno, también otra área es la mediación de la norma lingüística en la tensión entre unidad de la lengua y variedad de registros, ¿no? Lo que les decía ahorita también. Entonces, ¿cómo se impulsan normas que, entendiendo que el español es variado, garanticen su unidad? La unidad del español ha sido una preocupación histórica, ¿eh? Y es la que ha determinado casi toda la normatividad emanada de las academias y de los entes reguladores. Ustedes verán si se meten a las páginas
de los congresos de la lengua que organiza la RAE y las asociaciones satélites de la lengua española, que siempre habrá una mesa dedicada a la unidad del español. Es una preocupación constante, constante, sobre todo después del descubrimiento de América, que es cuando la lengua española se vuelve una lengua, digámoslo, internacional, entre comillas, ¿sí? Porque la lengua española no es internacional como lo es el inglés, sino que lo es en tanto que se ha expandido por amplios territorios geográficos. Bueno, y también las estrategias discursivas para expresar ideologías lingüísticas, que es algo que nos llamó la atención en esta investigación. ¿Cómo es el lenguaje que se utiliza para regular el uso de la lengua en los usuarios? ¿Qué estrategias se utilizan? Y vamos a hablar de eso cuando lleguemos a los resultados preliminares. La siguiente. Bueno, esto es un poco lo que da origen al problema de investigación nuestro, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tan importante o qué tan influyente puede ser una persona que escribe una columna inocente en un diario en donde le enseña a hablar a la gente o a usar bien el lenguaje? Mis estudiantes de la licenciatura en literatura y lengua castellana me dicen a mí, profe, pero ¿qué problema hay en que alguien se preocupe porque hablemos bien, en que hablemos correctamente? Y yo les digo a mis estudiantes, el problema para nosotros como investigadores no es qué es hablar bien o correctamente, sino quién lo establece y con qué propósito. Eso es lo que más nos interesa en glotopolítica. Más que los usos correctos o incorrectos, entre comillas, de la lengua, lo que nos interesa es quién determina la corrección y por qué razones. Las razones, pues las estudiamos de acuerdo con los contextos en que se producen todos estos instrumentos reguladores de la discursividad, más que de la lengua, de la discursividad, ¿no? Y uno de ellos es la columna lingüística en Colombia. Esta imagen que ven aquí, pues no corresponde a una columna lingüística, pero sí a un gran columnista lingüístico, que es Argos, o que fue, porque ya falleció hace unos años. Se trata de Roberto Cadavid Misas. Roberto Cadavid Misas, Bollinger dice que la corrección lingüística siempre está a cargo de gramáticos aficionados. Bueno, por lo menos hasta hace un tiempo fue así. Y él los llamaba chamanes de la lengua. Él hablaba del linguistic shamanism, el chamanismo lingüístico. Fíjense que la expresión chamán es muy propicia porque se trata de personas que están dedicadas a curar algo que está enfermo o que se está deteriorando, la lengua. Este es para mí, para nuestro grupo, para el proyecto nuestro, es el pionero del columnismo lingüístico en Colombia, ¿no? Roberto Cadavid Misas, con su seudónimo Argos. Durante casi una década mantuvo una columna muy famosa en El Espectador titulada Gazaperas Gramaticales, del cual incluso la Universidad de Antioquia sacó una antología de columnas en una edición muy interesante de todas las columnas lingüísticas de Argos, ¿no? Argos fue un personaje bastante influyente, por eso escogí esta fotografía, esta imagen, porque fíjense que El Espectador en esta nota periodística de José Salgar agradece a Argos por su intervención en la corrección de los artículos de los redactores del periódico en esa época. Argos fue un personaje influyente porque era muy citado por periodistas, políticos y personajes notables de la sociedad colombiana de la época. Mucha gente empezaba sus intervenciones diciendo, a riesgo de que Argos me censure. Era muy común eso, ¿no? Y ejerció un magisterio en las páginas del Espectador, aunque él empezó en El Colombiano de Medellín, ¿cierto? Y tuvo algunas columnas en El País de Cali, pero toda digamos, lo más importante y lo más perdurable y el trabajo más constante de corrección lingüística o de vigilancia de la lengua, que también está incluido ahí, lo hizo en El Espectador. Entonces, eso da como resultado el inicio de una tradición muy fecunda en Colombia de columnismo lingüístico que se extiende no solo a los grandes diarios nacionales, El Tiempo también tuvo columnismo lingüístico, ¿sí? Nosotros hay unos pasantes nuestros, unos chicos haciendo trabajo de organización de corpus de columnismo lingüístico en El Tiempo. Yo, pues en una de las pesquisas en la Hemeroteca Nacional, descubrí, porque no teníamos ni idea, que Alfredo Iriarte, el escritor, tuvo columna de corrección lingüística en El Tiempo. Se llamaba Rosario de Perlas.
¿sí? Los nombres de las columnas también son muy llamativos, como lo vamos a ver ahora. Bueno, sigamos. Digamos que la investigación, por cierto, la investigación sobre el tema, mmm, nosotros hicimos un barrido bastante amplio y con bastante profundidad, y no hay trabajos de investigación sobre el columnismo lingüístico en Colombia. Ahora quiero decir lo siguiente: el columnismo lingüístico ya no, o la corrección a través de la prensa ya no se limita a la prensa escrita, ¿no? No sé si a ustedes les suene en Caracol a Cleóbulo Sabogal, el secretario de la Academia Colombiana de la Lengua, que tenía una sección de corrección lingüística en Caracol Noticias. Pero eso no es nuevo. En la década de los 70 y comienzos de los 80, los noticieros de televisión, especialmente uno que se llamaba Telediario, dirigido por Arturo Abella, tenía una sección que se llamaba No Diga. Era la sección con la que Arturo Abella terminaba su noticiero en la década del 70. O sea que fíjense ustedes que sí hay en Colombia una tradición ya más o menos arraigada en columnismo lingüístico, y para nosotros es una manifestación más de un complejo mucho mayor de regulación del español, ¿no? Como una forma también de control social y también como una manera de agenciamiento político, que incluye no solo los medios, como este trabajo de investigación, incluye el sistema educativo, incluye al Estado, ¿no? Hay legislación sobre el cuidado de la lengua en español, ¿no? Las instituciones o los colectivos de la sociedad civil, las academias, ¿sí? Estamos los maestros, entre otros, o por lo menos entre los más conspicuos reguladores, ¿no? Vigilantes de la lengua. Nosotros aquí pues nos concentramos en las columnas. La pregunta problema es cómo ha sido corregido y controlado el uso de la lengua nacional desde columnas de divulgación lingüística en la prensa colombiana durante el tránsito del siglo XX al siglo XXI. ¿Por qué lo hicimos así? Lo hicimos así porque queríamos saber si después de Argos hubo o continuó la tradición de hacer columnismo lingüístico en Colombia, y hemos encontrado que sí, no solo en los dos grandes diarios nacionales, sino también en diarios regionales como Vanguardia Liberal, bueno, ahora se llama Vanguardia, y La Tarde de Pereira. Hay una colega que nos está ayudando o que está buscando material muy interesante, ha encontrado material muy interesante de columnismo lingüístico allá. Sospechamos que en otras regiones debe haber columnas sobre el lenguaje. Continuemos con la siguiente. Bueno, aquí está el objetivo general de la investigación, que es analizar la corrección y el control de los usos de la lengua nacional desde columnas de divulgación lingüística, también la denominamos la CSL, ¿no? Columnas sobre la lengua, en la prensa colombiana durante el tránsito del siglo XX al XXI. Y los específicos, digamos lo que ya es la tarea concreta de investigación para poder alcanzar el objetivo general. Primero, identificar los modos en que se efectúa discursivamente esta modalidad de regulación normativa del español en tanto lengua nacional, ¿no? Ahora en los hallazgos preliminares les voy a comentar qué hemos encontrado al respecto. Segundo, establecer relaciones entre las representaciones sociolingüísticas de la lengua española y las tradiciones lingüísticas del español como idioma oficial en Colombia, ¿no? Bueno, digamos como la idea de que hay un español que, aunque sea variado, aunque se admita que varía en las regiones, no debería admitir anglicismos y cosas así, ¿no? Y el tercer específico, evaluar el alcance político del discurso divulgativo sobre el español como idioma oficial en Colombia, a partir de los modos de regulación y control de la discursividad. A ese específico todavía no hemos llegado, para decirles que pues en las conclusiones, en los hallazgos preliminares, no vamos a tocar este objetivo. Les diré que estamos ya organizando prácticamente el corpus y estamos empezando a trabajar el primero. Ya tenemos algunas luces y empezamos ya a tocar el segundo. En el tercero todavía no, porque aunque lo sospechamos, debemos, a partir de del mismo corpus y del análisis realizado, debemos, por supuesto, contrastarlo con otros estudios, establecer el contexto, los contextos en que se da el columnismo lingüístico en Colombia. La siguiente, por favor. Bueno, la metodología. Aquí hay 4 cosas que son importantes. La metodología es cualitativa,
¿sí? Consiste en el análisis documental. Nosotros vamos a trabajar en esta ocasión sobre documentos, por eso echamos mano de técnicas y métodos, por ejemplo, del análisis del discurso, que nos son muy útiles. También software de análisis cualitativo, que es el que estamos en estos días cacharreando, empezando con el director del proyecto, el profesor Olave, que es mucho más ducho en el tema que yo, y con él estamos orientando a los chicos en el seminario que hacemos todas las semanas. El corpus se va a organizar a partir de la consulta de archivos hemerográficos, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, hemos hecho consulta en la Hemeroteca Nacional, particularmente yo empecé a hacer el rastreo de las primeras columnas lingüísticas, empecé a hacer la búsqueda desde el año 70, le hicimos la pregunta a inteligencia artificial de cuál fue la primera columna lingüística en Colombia y nos mandó a una fecha muy exacta en agosto del año 42 en el diario El Tiempo. Busqué la fuente en la Hemeroteca Nacional y era falso, no es así. Entonces yo les cuento estas anécdotas a mis estudiantes para que no se fíen de la inteligencia artificial totalmente. Las columnas empiezan realmente a darse a finales de los 70, casi 80, y el que empieza a hacer columnas con corrección explícita del español es Roberto Cadavid Misas Argos. Él comienza a hacerlo en El Colombiano de Medellín. Entonces descartado lo que dijo IA, eso no viene del 42 ni nada. Y yo tengo una hipótesis de tipo político que les voy a comentar ahora como para discutirla con ustedes, a ver qué me dicen al respecto, porque yo no soy historiador y temo meterme en un terreno en el que de pronto esté diciendo alguna insensatez. Y el corpus se va a elaborar aquí con las columnas sobre la lengua CSL desde 1990 hasta el 2020. Vean que coincide con la expedición de la Constitución del 91. Y ya vamos a mostrar las razones. La siguiente, por favor. Bueno, pero un momentito. Bueno, dejémosla ahí. Lo que quiero es comentarles, a partir de la metodología, leer un poquito ahora sí algo acá, ¿sí? Entonces, dice aquí algo, dice, en el momento actual, para contarles, pues es una jornada, yo atendiendo a que es una jornada de investigación, pues quería compartir con ustedes una investigación que estamos haciendo y cómo va la cosa. En el momento actual se está consolidando el corpus de datos naturales extraídos de sus fuentes originales de difusión, es decir, las columnas de prensa de 2 diarios nacionales, El Espectador y El Tiempo, y uno regional, Vanguardia, bajo el formato de columnas de opinión, que presentan interés para el análisis de la corrección lingüística como objeto de estudio, en 3 muestras correspondientes a sendas décadas ubicadas en la transición hacia el siglo en curso, 1990-2000, 2000-2010, 2010-2020. ¿Cuáles son las razones para hacer esa partición? Porque esos periodos acotados no pueden ser arbitrarios ni caprichosos, deben sustentarse, deben tener una razón, ¿no?, metodológica. Entonces, la razón es la siguiente. La primera década focalizada, 1990-2000, corresponde al inicio de los gobiernos con políticas de globalización y apertura económica en Colombia. Fíjense que hay un momento en donde España retoma la iniciativa del contacto con Hispanoamérica para poder conectar sus empresas con intereses comerciales en América. Y eso coincide con la política panhispánica. ¿Ven? Es cuando se le mete muchísimo las entidades privadas, Banco Santander, le meten dinero al Instituto Cervantes, a muchísima financiación a los congresos internacionales de la lengua española, por ejemplo, que son el escenario por excelencia donde se reivindica la unidad en torno a la lengua entre España y sus antiguas colonias. Entonces es el primer periodo. La segunda década, 2000 a 2010, está marcada por el alineamiento con la política idiomática panhispánica, ¿no?, de la RAE, que empieza a gestarse en el 2004. No sé si ustedes, bueno, ustedes habrán consultado, espero, el diccionario de americanismos, por ejemplo, que ha sido muy criticado por los lexicógrafos latinoamericanos, ¿no? Porque ¿cómo hablamos de americanismo? Hablar de americanismo es como hablar de algo que es prácticamente anormal en la lengua, ¿no? Un americanismo, decir, por ejemplo, o vamos a hablar de un colombianismo, chévere. Yo le digo a mis estudiantes, ¿cuál es la palabra africana más utilizada por todos los colombianos?
chévere, ¿no? De origen bantú. Entonces yo les digo, esa es una palabra utilizada solo por nosotros, pero podríamos utilizar otra expresión que no se use en Europa, en el español europeo, pero que sí se usa aquí, y llamarlo americanismo ha generado mucha discusión dentro de los lexicógrafos, porque están diciendo, bueno, pues es que la mayor parte de los hablantes de español está en América, no en Europa. Luego, lo poco normal debería ser lo que se dice allá y no acá. Digamos que hay una lucha política muy fuerte también en la lexicografía, ¿no? De tal suerte que eso ha forzado a que se haga el español del uso de México, el español de Argentina, diccionarios que den cuenta del español que se habla aquí, ¿vale? Eso es muy interesante, pero hace parte de otro tema, ¿no? Que es la lexicografía. También hay investigaciones sobre la ortografía, etcétera. Bueno, entonces, esta segunda fase está marcada entonces por esa consolidación de la política idiomática panhispánica y la consolidación de sus instituciones e instrumentos reguladores de la discursividad. El tercer tramo histórico, 2010-2020, se caracteriza por la estandarización y la consolidación de la nueva gramática de la lengua española RAE, además de la mudanza generalizada de la prensa colombiana hacia sus versiones en línea. Yo ahorita estoy haciendo un trabajo para un congreso sobre la disputa sobre la ortografía, pero en las redes, ¿no? Bueno, la construcción del corpus, bueno, ya explicamos aquí el corpus, cómo se rige. Nosotros vamos a utilizar un software que estamos empezando a cacharrear, pues, a utilizar, porque hemos digitalizado, pues afortunadamente buena parte del material está digitalizado, entonces eso nos facilita el procesamiento para encontrar, por ejemplo, sobre todo para la identificación de ideologemas, de lo que vamos a hablar ahorita más adelante, regularidades, vamos a llamarlo así, regularidades, formas de enunciar la corrección, áreas de la lengua que son privilegiadas, y determinar esos ideologemas para reconstruir el sistema de ideologías que subyace a todo ese colonialismo lingüístico. ¿De acuerdo? Entonces, los resultados preliminares, muy brevemente lo diré, yo no quiero, estoy a punto de terminar para que podamos establecer un diálogo, si les parece, o si alguna inquietud les genera el trabajo. Los resultados preliminares son, primero, a nivel de estrategias enunciativas, son diversas, ¿no? Es muy diferente leer una columna de corrección lingüística de Alfredo Iriarte, por ejemplo, que es mucho más erudito, que apunta más a cuestiones estilísticas, etimológicas, que va dirigido de pronto a un lector más culto, que una de, por ejemplo, por decir algo, Enrique Londoño, en Vanguardia, ¿no? Que es mucho más coloquial, o mucho más coloquial aún, Argos. Argos utilizaba el español paisa para decirles a los periodistas del mismo periódico a los que corregía, decirle, eome, vos, Antonio, ¿por qué escribís así? O cosas como esa, ¿no? Entonces, hay unos, incluso en Vanguardia, hemos encontrado que la misma columna que se llama Gazapera, escrita por dos columnistas distintos, se mantiene el nombre de la columna, pero se cambia de columnista, difiere en su estilo. El uno es de una lingüista y es bastante didáctico y muy sobrio en el estilo. El otro es más el de un profesor, digamos, que es un poco más coloquial en el uso del lenguaje. Entonces, varía mucho la estrategia enunciativa para corregir a los usuarios. Los ideologemas presentes, los que hemos identificado hasta ahora, ¿no? La lengua es un patrimonio, el español es un patrimonio, o el español es un tesoro. Son ideas que invitan a ¿qué? Al cuidado, al cuidado. Para muchos es un patrimonio en deterioro, para muchos es un tesoro que está siendo pervertido por el mal uso, ¿sí? Las ideologías predominantes, por lo menos en lo que hemos recorrido de la investigación, las ideologías predominantes son las ideologías llamadas puristas. ¿En qué consisten las ideologías puristas? Pues el deseo de que el español no admita voces extranjeras, ¿no? No admita voces extranjeras. Y en su versión dice Rosenblatt que el purismo tiene una versión en América que es el casticismo, ¿no?
el casticismo, que es el de echar mano de la inmensa riqueza que ya tiene el español para evitar la incorporación de expresiones nuevas o crear neologismos innecesarios. Miren que el casticista siempre dice, pero ¿para qué se ponen para qué dicen ofertar si ya está ofrecer? ¿Para qué dicen? Bueno, a mí, yo soy lingüista, pero a mí me choca cuando me dicen admisionar, por ejemplo. Yo digo, pero si ya está admitido. Todos estamos atravesados por las ideologías, así hayamos estudiado mucha lingüística. Todos. Porque todos tenemos una relación evaluativa con la lengua. Todos tenemos una relación evaluativa con la lengua, pero más que con la lengua, con quien la usa. Porque ojo con esto, en realidad cuando yo corrijo a alguien, no corrijo la lengua, sino que lo corrijo a él. ¿Eh? Y es una manera, de algún modo, es una manera de ejercer un poder también sobre el otro. Ahora mis estudiantes me dicen, profe, o sea, que la gente tiene que hablar como le dé la gana. Yo les dije, pues la verdad es que nadie habla como le da la gana, porque el habla es una actividad socialmente regulada. Toda forma de hablar está socialmente regulada. Pero sí podríamos ser un poco más críticos sobre algunas discusiones que se dan en el ámbito, digamos, pseudoacadémico en torno al lenguaje. ¿Sí? Voy a un paréntesis. Hoy unos estudiantes de trabajo final me hicieron una presentación de una investigación, un estudio exploratorio, una investigación muy chiquita que ellos al comienzo la hicieron con bastante desinterés porque no les gustaba mucho el tema o no les parecía atractivo. Era buscar qué características tienen los hablantes que en Bucaramanga dicen la sartén o el sartén, la sazón o el sazón, la terminal o el terminal. Yo les busquen a ver qué características y encontraron algo interesante. Las personas mayores, la terminal, la sartén, me generó una inquietud. ¿Y por qué? Y le bueno, eso es parte de la investigación que vendrá si ustedes deciden asumirla más adelante. Pero entonces, lo que quiero decir con ello es que la preocupación de los estudiantes es, ¿y quién lo dice bien? ¿Y quién lo dice correctamente? Entonces, ahí la única respuesta que hay es la RAE o los instrumentos reguladores. Pero el tema de nosotros no es eso, sino el trasfondo y el contexto histórico y el tipo de relación política que da origen a esa regulación. ¿Sí? Miren, o el caso que les comenté de México con J o con X. La reacción de las academias mexicanas ante México con J fue virulenta, hasta el punto de no admitirla. Y es un asunto que ya raya no con lo lingüístico, sino con lo identitario, con lo identitario. Y que para la España de la época, siglo XIX, suponía una pérdida del control del último nexo que les quedaba con sus antiguas colonias. ¿Cuál es la lengua? ¿Sí? Entonces, ahora, estudios más recientes establecen que el interés por internacionalizar el español, por imponer una norma hispánica, panhispánica, con todos los recursos disponibles, monetarios, humanos, etcétera, tecnológicos, pues obedece fundamentalmente a la necesidad de expansión de las empresas españolas, ¿no? Que han visto en América una muy buena oportunidad de negocios. Y la lengua va ahí atravesada en eso. Bueno, de hecho les digo, el instituto que casi está a cargo de la enseñanza del español en Brasil es el Instituto Cervantes. No una institución, ni siquiera una institución argentina o de un vecino cercano de Brasil, el Instituto Cervantes. Aun cuando sus vecinos no digan piso, sino apartamento, allá les van a enseñar que piso, que al apartamento se le dice piso, o coche al carro. Eso es lo que a nosotros más nos interesa. Bueno, también hemos notado en los columnistas sobre la lengua, pues es curioso, ellos persisten en corregir, pero pareciera como que en el fondo saben que es inútil hacerlo, porque en muchas columnas aparece la declaración casi que de una derrota anunciada, ¿no? Es decir, sé que esta recomendación va a entrarles por un oído y les va a salir por el otro. O sé que esto es como arar en el desierto. Ellos tienen una visión apocalipsis, porque entre otras cosas porque ellos asocian, y esto es muy común en los hablantes cultos, asocian la decadencia de la lengua con la decadencia de la sociedad. O sea, nosotros acabamos
terminar una publicación que espero salga el próximo año y ojalá pueda ir otra vez a Pamplona a presentarla. Yo para ir a Pamplona me agarro de estos pequeños pretextos, pero tenemos una publicación que esperamos salga el otro año en Ediciones WIS, que es sobre los escritores frente a la lengua. Por ejemplo, hay ensayos, hay diferentes ensayos, ¿no? Sobre diferentes autores y la manera como se han posicionado frente a la lengua. Y por ejemplo, a mí me tocó el de Vallejo. Yo hice un ensayo sobre Fernando Vallejo a partir de su biografía de Rufino José Cuervo. Y en Fernando Vallejo, que es un erudito, que es un hombre muy crítico de la academia, pero muchísimo de los académicos, en Vallejo hay una evidente relación entre la decadencia de la lengua española y la decadencia de Colombia. Y en Vallejo esa decadencia no tiene reversa, porque ustedes saben que él es bien apocalíptico en relación con el futuro de esta sociedad colombiana, ¿no? Él dice que esto va para su desaparición total y eso se refleja en la lengua. Por supuesto, pues yo como lingüista y que veo cómo vive la lengua y cómo está de viva, pues uno está lejos de creer que eso sea así. Pero está firme en muchos hablantes. La sensación de impotencia, ¿no? Ellos dicen esta es una tarea perdida. La sensación de impotencia entre la pereza, el descuido, la ignorancia generalizada, ¿no? No hay nada que haga entender a la gente que no debe decir detrás mío, sino detrás de mí. Que los hablantes, incluso cultos, gente que ha pasado por una universidad, diga habían carros en la calle en vez de había, y cosas como esa. Esa sensación de impotencia está frecuentemente expresada en las columnas sobre la lengua, ¿no? Y lo más interesante es cómo se asocian con la decadencia y el declive social, ¿no? Es bien interesante eso. La siguiente, por favor. Bueno, muy brevemente, pues nosotros lo que pretendemos es, ya no quiero extenderme más, es ampliar el estudio hacia otros agentes y medios reguladores de la discursividad en español, ¿no? Ya lo hicimos en el proyecto anterior con los escritores como hablantes cultos. Queríamos saber cómo el hablante culto registra o se posiciona frente a la norma del español, ¿no? Frente a la norma culta. Y es muy variado, ¿no? García Márquez es contestatario, es rebelde frente a la ortografía, rebelde, recuerden el famoso discurso, hay que jubilar la ortografía. Vallejo es muy nostálgico de un supuesto español glorioso que ya no existe, pero también contundente y crítico frente a la RAE, a la que considera una institución anacrónica y muy mediocre en sus productos lingüísticos. Vargas Llosa, otro ensayo habla de Vargas Llosa. Vargas Llosa es duro contra el lenguaje inclusivo y la ensayista plantea que esta visión del lenguaje inclusivo está muy ligada a las políticas de derecha. Entonces tenemos, por ejemplo, y el trabajo actual sobre columnismo también pues nos permite pensar en perspectivas futuras que de golpe nos lleven al mundo digital, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy trabajando en el momento un artículo, bueno, es una ponencia que quiero presentar en un congreso sobre la corrección ortográfica entre pares en Facebook, en los memes. ¿Sí? Porque normalmente siempre se ha hecho la corrección, como dice Bartsch, la norma lingüística, para el hablante, en la norma lingüística tiene la siguiente escala. Las academias emiten la norma y los hablantes cultos la toman de las academias y los demás hablantes la toman de los hablantes cultos. Tiene como esa jerarquía. Pues ocurre que, por ejemplo, con el advenimiento de las redes, su expansión me ha permitido ver que la corrección ortográfica, por ejemplo, ya se hace entre los usuarios, ¿sí? Entre los mismos usuarios. O sea, una especie de nivelación, ¿no? del rango de los correctores del lenguaje. Me parece muy interesante también por el tipo de asociaciones que se hacen. La ortografía y en general el buen uso de la lengua se asocia con virtudes morales y cívicas, ¿cierto? Que son bien interesantes de estudiar, pero que gozan de todo el respaldo del Estado y de las instituciones educativas, ¿no? Es parte de la perspectiva que nosotros, pues, digamos, el horizonte del trabajo que estamos haciendo.
No sé si hay otra por aquí, otra presentación, otra diapositiva, perdón, más adelante. Esta es un código QR donde está la bibliografía. Ahí van a encontrar un material muy interesante. Si desean, pues, tomarle una fotico y mirarla. Sobre todo porque quería comentarles, en la bibliografía van a encontrar que el trabajo sobre el colonialismo lingüístico se ha hecho muy fuertemente en España, con Carmen Marimón, pero también ya está empezando ya a originar una escuela muy fuerte en Argentina, ¿no? Con Lauria, Báez, Arnoux, Elvira de Narvaja de Arnoux, y porque la glotopolítica tiene bastante fuerza en Argentina, ¿no? En Argentina. Bueno, estimados colegas, estudiantes, yo dejo aquí porque ya estoy como, me ha extendido demasiado y quisiera más bien, si alguien tiene alguna opinión al respecto, pues yo estaría encantado de responder lo que pueda, responder lo que pueda responder. Muchas gracias, profe. No sé, Sandrita, si ustedes tienen inquietudes o quieren hacerle algunos comentarios al profe para que ya los puedan hacer. Buenas tardes, ¿cómo está, profe? Buenas tardes para todos. No, en primer lugar, pues, darle las gracias al profesor Rafael por compartir con nosotros esta experiencia investigativa, pues desde el área que nos compete también a nosotros y pues también a todos los formadores de licenciados, porque ante todo el lenguaje, ¿cierto? Es importante, es primordial para nuestro quehacer. Más que preguntas, es agradecer y también pues invitar a los estudiantes que se encuentran conectados. Si tienen alguna pregunta, tienen el espacio para hacerlo. De todas maneras, yo estaré la otra semana ya y cualquier cosa que quieran comunicarme al respecto, pues, tenemos tiempo para hablar en un cafecito. Ajá, sí, señor. Profe, ¿qué opina usted sobre, y usted en su texto lo contempla en alguna parte, en el texto sobre la dimensión política del lenguaje, ese uso tan desmesurado que se está dando al uso del lenguaje en las redes sociales? Se habla de los emojis, se habla del manejo que los jóvenes le están dando. Ahora no, ellos no se preocupan por escribir una palabra completa, sino por reducir, y de pronto uno termina escribiendo hasta igual que ellos, ¿no? Pero, pero ese uso desmesurado dentro de esa dimensión política del lenguaje, ¿sí cree usted que tiene cura? Porque Bueno, entre más avanza la tecnología, peor. bueno, pues fíjese que la expresión curarlo es muy significativa, ¿no? Yo pienso que pues, mi colega Giovanni Olave ha hecho una investigación maravillosa, en mi opinión, sobre las disputas verbales en las redes. Probablemente es más por supuesto, no es un trabajo desde la lingüística, sino más bien desde la retórica, ¿no? Pero Ajá. leyendo ese trabajo, veo y está publicado en un libro muy bonito. Yo creo que yo lo dejé en la biblioteca, no estoy seguro. Eh, eh, Veo que es el tipo de comunicación, ¿no? La red te da poco espacio, te limita en número de palabras, está hecha para lograr un efecto muy distinto del que busca, por ejemplo, quien escribe un ensayo o un artículo científico o una crónica, ¿no? Entonces yo creo que eso determina el tipo de lenguaje que se usa, ¿no? Yo creo que eso determina el tipo de lenguaje que se usa. Digamos que dice, el profesor Olave usa una expresión muy bonita, él dice, en las redes se busca vencer sin convencer. Vencer sin convencer, dice el profesor Giovanni Olave en su investigación. Y yo creo que eso tiene que ver y que eso determina el tipo de lenguaje que se usa y que, por cierto, no es propiamente exclusivo de los jóvenes, ¿no? Porque si uno mira una red, yo trato de no ver X, es la red más tóxica que hay
porque las disputas ahí son sumamente acaloradas, y veo que ahí el lenguaje tiene que ser un lenguaje contundente. Sobre todo tiene que ser un lenguaje contundente. Por eso él usa la expresión que a mí me parece bien interesante, vencer sin convencer. Tú verás que ahí no se van a dar argumentos, cifras, datos estadísticos. No, 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 no. Ahí son expresiones que tienen un efecto como de choque, parecen un golpe seco, directo, que deja noqueado al rival. El rival o se retira o replica y viene la réplica y se ven esos hilos extensísimos hasta que alguno renuncia y se retira de la arena. Eso es lo que pasa ellos llaman eso erística, ¿no? De Eris, la diosa de la disputa, del combate, que es lo que caracteriza a las redes. Y yo creo que eso es lo que caracteriza al lenguaje, ¿no? Al lenguaje de ese tipo, en ese tipo de medios, Yo creo que más por ese lado y no tanto porque eso sea propio también de que se usa en otros contextos. Claro, ese trabajo. Sí, y en cuanto al análisis del discurso, como usted lo mencionaba, como esa práctica interpretativa, ¿no? Y alguno de los autores que usted citaba en su texto aludía a él como tal. Imaginémonos nosotros el análisis el análisis de esos discursos en estos momentos tan álgidos de política, en el que esos discursos, mejor dicho, no se sabe uno si da gusto o no da gusto prestarles atención, porque Pues, en realidad no conllevan no conllevan sino a ofensa a quien quiere más como persuadir, ¿cierto?, al otro, pero no deja nada. Pues para los analistas del discurso es delicioso lo que está ocurriendo en estos momentos, porque Claro, tiene munición para hacer investigación, pero por décadas. Sobre todo cuando se aproximan estos momentos en donde las confrontaciones verbales aumentan en intensidad y en cantidad, ¿no? Si lo diré yo que estoy en un grupo de investigación bastante caliente, perdón, un grupo de WhatsApp donde ya se ha retirado gente en estos días, ¿no? Porque el combate ha sido fuerte, pero yo creo que la política, va a sonar un poco duro lo que voy a decir, pero a la hora del té, si la gente se dice de todo en las redes, pero no se mata, ya hemos avanzado. Como en la década de los 40 y 50 se agarraban a machete y se mataban por un trapo rojo o azul. Ahorita, si la gente se dice de todo en esas redes, pero si no se mata, me parece muy bien. Me parece muy bien. No sé si la política en algún momento haya sido la disputa sobre ideas. Porque parece que lo que la ha caracterizado en general es digamos, la retórica y el impacto, ¿no? Con, digamos, frases impactantes, aunque sean vacías de contenido, ¿no? Expresiones que hacen carrera, que pegan duro en el electorado y que lo mueven. Por ejemplo, la expresión ideología de género. Eso hundió un referendo. Sea lo que sea eso, tenga contenido, ¿no? Eso hundió un referendo y eso es de mucho interés para nosotros en los estudios del lenguaje. Claro que sí lo es. Ahora, en cuanto a que si es el modelo ideal de disputa o eso, pues no creo que sea lo que, digamos, no es que no nos preocupe, sino que yo pienso que cada contexto, cada interacción tiene su registro y que por supuesto no va uno uno a las redes no entra pensando en que va a convencer a nadie. Por eso la expresión que le repetía el profesor Olavi y su trabajo de investigación, no, vencer sin convencer, más o menos la idea. Y que eso es de pronto uno de los intereses de la temática, ¿no? De la glotopolítica, que Sí. poder estudiar, reconocer el manejo del lenguaje, por ejemplo, en todas esas intervenciones, en todos esos discursos, que para Sí. unos pueden ser que a unos les puede gustar o que a otros no. Pero entonces de ahí la glotopolítica que tiene mucho por hacer. Yo les quisiera, pues con todo el respeto del mundo, por supuesto, pero sí me gustaría que algún día
invitar a mi colega de investigación, el profesor Joan Eleve, para que les hablara de ese libro tan bonito, de esa investigación que incluso recibió un premio aquí en el Eloy Valenzuela, que es el premio a las mejores investigaciones sobre las disputas en las redes. Es un trabajo estupendo, de verdad que es un trabajo estupendo que merece ser conocido más allá de nuestra comarca, y que sé que ustedes lo disfrutarían mucho porque da para muchas discusiones sobre lo que usted me está planteando, profesora Sonia, ¿no? El tema de las disputas en la esfera pública y en las redes. Además, Claro. como hay otra cosa, ¿no? Que en las redes tú no estás expuesto físicamente, entonces te Ajá. vas con todo el arsenal que tengas retórico, ¿no? Sí. Incluso estábamos pensando en un diccionario de insultos en las redes Imagínese. y nos saldría bien gordo, ¿eh? Bien Sería gordo. muy bueno. Claro, claro. Ustedes no me lo van a creer, pero hay una muy buena tradición de diccionarios de insultos en la lexicografía española. Yo tengo uno magnífico de Pancracio Martínez Celdrán, diccionario de insultos. Y hay un buen número de diccionarios de insultos, porque es parte de la dinámica actual, sobre todo en esas redes. Ahora, ¿qué tal si se toma en desde diferentes contextos y en diferentes situaciones, ¿no? Da para mucho, da para mucho. Da mucha tela para cortar. Muchas gracias, profesor, muy amable. Con mucho gusto, profesora Sonia. Profe Rosaura tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes, doctor Rafael. Yo quisiera hacerle una pregunta con respecto a, bueno, primero que todo, valoro todo su aporte, el análisis y todo el recorrido que haces del estudio y lo que se aplica dentro de la lingüística, pero viéndola dentro del proceso macro de su estudio desde siglos de siglos, para poder llegar a consolidar una ciencia como fue el lenguaje y esa capacidad que tenemos los seres humanos para podernos comunicar y que somos los artífices de crear un sinnúmero de léxico para la comunicación con todos y que nos entendemos, sí, nos entendemos bien. Usted lo decía en uno de sus momentos, cómo precisamente, pues, dentro de este mundo en el que nos encontramos y este tema grande de la política, cómo poder entender todas esas expresiones para poder mirar, primero que todo, analizar, interpretar e interpretar esos discursos que son tan necesarios en la vida de nuestros estudiantes. Es la formación de maestros y en la formación de maestros cómo podemos llegar a ese pensamiento crítico cuando vemos todo este juego de palabras que se usan para podernos, como dicen, comunicar los unos a los otros. Mi pregunta es la siguiente, doctor Rafael. ¿Cómo influye la perspectiva de conceptualización del hablante en la selección de la estructura cognitiva en razón a esa logopolítica que usted está planteando en la tarde de hoy? Bueno, esa es una pregunta para un doctorado, una tesis doctoral. Yo pienso, de esto pienso que, fíjate que hay dos cosas que menciona ahí en su pregunta muy interesantes. Nosotros quizás por nuestra formación nos acostumbramos a ver el lenguaje como una especie de compartimientos aislados, ¿verdad? Pero en realidad, si estudiamos fonética en un seminario y luego otro semestre sintaxis y luego otro, es más por la comodidad, digamos, metodológica, ¿no? De poder comprender un fenómeno tan complejo como el lenguaje, ¿no? Como nos lo decía Saussure, heteróclito, ¿no? Es una realidad multidimensional en donde lo uno afecta a lo otro. Miren, hay una, digamos, una idea aquí. Pensemos en un concepto que se materializa en un lexema y en cómo ese lexema hace carrera, se modifica, se transforma, impacta en las estructuras sociales, etc. Yo le puedo poner un ejemplo muy sencillo. Mire, en una edición, no recuerdo el año, pero muy antigua del diccionario de la RAE, decía marxismo,
marxismo, doctrina económica y política gestada por Marx, adoptada por Marx y sus secuaces. Entonces, uno lee secuaz hoy y dice, es despectiva la definición de los marxistas, ¿sí? Se habla, pareciera una banda de delincuentes o de bandidos, pero secuaz es seguidor, ¿no? Es seguidor. Sin embargo, el concepto como tal, la entrada, como se dice en la psicografía, fue modificada posteriormente. Igual, por ejemplo, gitano, ahí aparece, yo no sé si en la actual versión, pero en alguna aparecía ladrón de caballos, ¿no? Hacía la definición de perteneciente al pueblo romaní, pero también decía ladrón de caballos. Con esto de la corrección política, o por lo menos más que de la corrección política, de la reivindicación de los derechos que las minorías han venido haciendo, el lenguaje también ha sido tocado ahí, ¿eh? El lenguaje también ha sido tocado directamente. Aquí, por ejemplo, nos pusieron ante la tesitura de decidir desde la escuela cómo debería ser llamado un profesional que se gradúe como en la licenciatura en literatura y lengua castellana. Entonces decía, licenciada si se identifica como hombre, como mujer, licenciado como hombre, licenciade o profesional en literatura y lenguas castellanas, profesional en la enseñanza o algo así. Hay que darles todas esas opciones. La decisión que tomó el claustro fue darle el título a la persona según la identificación o la manera como la persona se identifique. Yo pongo esos ejemplos para tratar de responder un poco a su muy compleja pregunta, en el sentido de que nosotros en la formación de licenciados no deberíamos perder la perspectiva de que el lenguaje es una realidad multidimensional que está atravesada por aspectos políticos, culturales y sociales que varían en cada momento de la historia, Y eso lo ve uno cuando analiza la historia de la lengua española, por ejemplo, la evolución de las palabras, el cambio en el léxico, cómo ciertas palabras que significaban una cosa antes han cambiado totalmente su significado, cómo han viajado las palabras a lo largo del espacio geográfico, el enorme espacio geográfico de la hispanofonía, cómo ha sido la incorporación de voces nuevas, cómo afectan eso a las estructuras conceptuales de las personas, ¿no? Hoy, por ejemplo, se presentaron unos trabajos muy bonitos aquí de una asignatura que se llama Historia de la Lengua Española y eran pósters sobre cómo han evolucionado ciertos lexemas, ¿no? Por ejemplo, me llamó la atención el de doncella y cortesana. Y entonces entran al tesoro lexicográfico de la RAE, donde puedes consultar los diccionarios desde el siglo XVIII hasta acá, y ellas empiezan a analizar cómo se ha modificado el concepto a lo largo del tiempo, ¿no? Pero también cómo impacta eso en las mentalidades. O sea, no es solamente la adopción de una E por una A, sino también la manera como eso primero tiene que ser aceptado socialmente o cómo se va expandiendo. Yo creo que al final de la película, pues los grupos que se han posicionado políticamente para ganar visibilidad, reivindicar derechos que les han sido negados, van a seguir utilizando el lenguaje como un arma. Digamos que yo me muevo en ese tema, aunque también trabajo en el tema de la variación del español en Colombia, ¿no? Que es de lo que voy a ir a hablar la otra semana ya un poco. Pero considero que la educación de nuestros licenciados debería no perder de vista eso, ¿no? O sea, yo les digo a mis estudiantes, ¿ustedes para qué van a ejercer la enseñanza del español y la literatura en el aula? Y trato de que vayan un poco más allá o definitivamente superen la idea de que ellos van a enseñar un español correcto, ¿no? Creo yo que deberíamos proponernos otras metas más amplias. Aunque lo estoy diciendo yo, que soy profesor de gramática del español y que sé que es uno de los niveles lingüísticos más reacios al cambio. ¿Sí? Por eso es la dificultad de que la gente diga todes, es porque está muy arraigado el uso ya de un genérico masculino y el hablante lo asume así como una norma. ¿Sí? Pero no podemos dejar de lado que las normas también tienen, o fundamentalmente son la expresión, como lo dice Luis Fernando Lara, son la materialización de los valores socialmente compartidos sobre la lengua. ¿Sí? Sobre la lengua. Eso es una norma. La norma es una materialización, la puesta en práctica de un valor compartido sobre la lengua. Entonces,
pues así como hay quienes dictan normas para que el español no cambie, hay quienes aceptan nuevos usos que lo que hacen es entrar en sintonía con la realidad variable y cambiante de las lenguas, ¿no? Que es lo que pienso yo que ocurre. Yo siento que no respondí su pregunta, pero traté de aproximarme un poco a ella. Hice el esfuerzo. Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, Bueno, habría que como tener más detalle para poder ampliar un poco más y ojalá pudiéramos en esa, digamos, venida que tienes, poder compartir algunos momentos, porque también habría que hablar de esa gramática cognitiva desde la propuesta de Lacker y desde Claudia Borsi, en la que ¿Sabe? precisamente nos están haciendo ese análisis de la lingüística como tal y de la norma. Muchísimas gracias, doctor. No, profesora Rosa. Mire que la lingüística cognitiva es poco trabajada y deberíamos meterle más el diente. Deberíamos admitir más especialistas en lingüística cognitiva porque es un área muy, muy, muy importante. Muy importante. bueno, entonces yo creo que vamos cerrando. Le damos las gracias al profesor Rafael por esta disertación y por esta conferencia tan importante para el área de humanidades, ¿cierto? Entonces, profe Sandra, si quiere hacer el cierre, por favor. Muchas gracias, profe. Ok, pues. A ustedes. Pero yo solo quisiera decir que yo ya tengo un vínculo afectivo muy grande con la Universidad de Pamplona. Es una universidad a la que quiero mucho, a través de la profesora Sonia inicialmente, ahora la profesora Sandra y ahora ustedes. Y bueno, cada vez que voy allá siento que me oxigeno nuevamente. Además de Disculpe, sí. Sandrita, en el chat está el link de asistencia, ¿oyó? Para que registren asistencia. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rafael. Para nosotros también ha sido un honor escucharlo y nos alegramos mucho pensar que lo vamos a tener aquí la semana entrante. Voy a pedirle al profesor Olavi que me dé un libro de ciberdisputas, cibercombates, para ver si lo dejamos en la biblioteca, ¿vale? Claro que sí, señor. Claro, Bueno, profe. Bueno, darle las gracias a los estudiantes, a los docentes que se pudieron unir esta tarde. Muchas gracias, profesor Rafael, y sí, nos vemos la otra semana. Con gusto. Y de verdad, pues, muy interesante la investigación y quedan, pues, muchas preguntas que vamos a despejar la próxima semana. Y, Bueno. profesor Hey, también muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de poder aportar a este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias y gracias y buena tarde para todos. Gracias, profe. Muy gentiles. Bueno, Sandrita, gracias a Buena usted por tarde la para gestión. todos. Hasta luego. Gracias, profe.